validación técnica de varios productos de normalización. Y en este sentido, pues, gracias por su conexión y por atender, digamos, esta tarde la reunión de la Mesa Sectorial de Tecnología. Entonces vamos a iniciar tal vez con una presentación rápida. Entonces veo a Andrea Martínez. Andrea, simplemente como el cargo de la institución. Buenas tardes. Andrea Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, cuéntanos de qué entidad o qué cargo nos acompañas. Que sí, mira, yo vengo de hacer un diplomado en la Universidad Nacional de Desarrollo de Aplicaciones Móviles y aparte tengo otros cursitos en Cisco y también en AWS Amazon. Muchas gracias, Andrea. Muy gentil. Luego, Héctor Rodríguez, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre sí es Héctor Rodríguez, pertenezco a la compañía ESRI Colombia. Nuestra compañía es una compañía líder en sistemas de información geográfico a nivel mundial y obviamente el tema de análisis de datos, como te dije ayer, pues es muy importante a nosotros, sobre todo en la parte de análisis espacial y todo lo que tiene que ver con la georreferenciación de los datos. Por eso esta mesa sectorial nos parece muy interesante y a futuro poder colaborar con la capacitación de todas estas personas en todo lo que tiene que ver con análisis espacial y georreferenciación de los mismos. Gracias, Andrés. Ahora continuamos con Juan Diego. Juan Diego Giraldo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Diego Giraldo, soy profesional independiente, especializado en ciberseguridad, transformación digital e inteligencia artificial. Pertenezco a las mesas sectoriales de gestión de tecnología ya hace 2-3 años y encantado de estar aquí para colaborar con ustedes para esta nueva convocatoria de la mesa sectorial. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Manuel Felipe Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo vengo de Telefónica Movistar, del equipo de analítica avanzada en el COE de Data y Analítica de la compañía. Y pues soy especialista científico de datos senior aquí en el equipo. Muchas gracias, Manuel Felipe. Ahora Mónica Fonseca, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Fonseca, yo estoy trabajando en la Alta Consejería Distrital de TIC y estoy acompañando estas mesas desde que empezaron esta semana. Ayer cuando estaba conectada pues tuve un problema con el micrófono y no pude saludar tampoco, pero me he estado registrando todos los días, entonces pues estamos muy interesados en acompañar. Yo estoy trabajando los temas de política pública, todo el tema de inteligencia artificial y de Smart Cities para Bogotá. Entonces, pues atentos y con toda la disposición y pues un saludo especial de la Consejería Distrital de TIC. Muchas gracias, María Mónica. Mónica María. Listo, ahora, bueno, ya creo que estamos acá las personas que estamos. Listo, entonces voy a iniciar, digamos, con una presentación corta, como el contexto de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en pantalla encontrarán la diapositiva. Nosotros como mesas sectoriales lo que hacemos es identificar, documentar y promocionar las competencias laborales. Espérame que creo que nos está proyectando. Ya ahí. Ahí sí. Listo. Nosotros lo que hacemos es, el sistema de formación para el trabajo en el país, siempre, digamos, la base son las competencias laborales. En ese sentido, lo que hacemos nosotros es poder identificar esas competencias laborales. Nosotros lo hacemos a través de un análisis funcional, ¿cierto? De identificar los cargos del sector y las funciones laborales de esos cargos. Luego de revisar esas funciones laborales de esos cargos más demandados en el mercado de trabajo y que tienen que ver con nuestro sector, documentamos esas funciones laborales y ese archivo, ese documento de función laboral documentada, lo que nosotros llamamos la norma sectorial de competencia laboral, que digamos se documenta esa función
en ese quehacer del trabajador con una metodología del SENA que tiene 8 fases, 8 pasos. Entonces, actualmente nos encontramos en el paso 5, y estos documentos, pues la importancia es que luego son la base de referencia para los nuevos programas de formación en técnicos, tecnólogos o formación complementaria que tiene el mismo SENA o las entidades de formación para el trabajo en el país. Por eso la importancia pues, de hacer todo este proceso juiciosos y que cumplir con la metodología para que aborde todas las fases y poder tener unos documentos pues, con la mayor calidad posible que sirvan de referencia luego para uno de los usos, que es la formación, pero otro de los usos es, por ejemplo, la certificación de competencias laborales, que también tiene que ver con esos procesos de validación de aprendizajes previos, donde no es un curso, sino simplemente con este estándar de calidad, el SENA revisa de que las personas conozcan y sepan hacer el hacer, y con esto pues entregan unos certificados, unos diplomas respecto a este estándar de calidad, que es otro de los usos, no solo formación, y así hay otros más pues que utilizan estos documentos como referencia. Entonces, nosotros este año, en el tema de tecnología, en el sector de tecnología, hemos trabajado dos baterías de normas, 6 alrededor de funciones laborales de un cargo de analítica de datos junior y otras 6 de desarrollo de software. Hoy vamos a ver las últimas 2, ¿cierto? Las hemos visto durante la semana las primeras 4. Ya hoy vamos a mirar lo que es a detalle, cómo se valoran los datos de acuerdo a manuales de analítica en la nube y guía de presentación de resultados, y también digamos que hay que tener en cuenta un trabajador para comunicar los resultados, que esta función laboral final de comunicar los resultados de analítica pues es algo que los empleadores nos han pedido bastante que se pueda tener. Entonces, con ese contexto, eso es lo que hacemos, o sea, nosotros, y lo hacemos de la mano de ustedes, o sea, personas de todo el país del sector tecnología, que trabajan en el sector productivo, empresas, consultores, independientes, gremios, nos han apoyado pues, en tener los borradores incluso que vamos a presentar la tarde de hoy, y personas también de la academia, universidades, entidades de formación para el trabajo, y digamos también personas que trabajan en el sector, en áreas de tecnología de entidades públicas también, como otras iniciativas pues, de lo público y lo privado, que les interesa el sector tecnología o lo trabajan en ello y pues nos aportan a documentar pues estas funciones laborales y a tener este estándar de calidad. Entonces, con ese preámbulo, pues vamos a mirar primero la norma, la que tiene que ver con, o la función laboral que tiene que ver con valorar los datos de acuerdo con manual de analítica en la nube y guía de presentación de resultados. Es la terminada en 40. Ustedes no pueden ver esto. Listo. Entonces aquí, digamos, como les he venido contando, o para las personas que se unen la tarde de hoy, entonces este documento es el que detalla esa función laboral. Como ven en pantalla, pues acá tenemos un título de la función laboral. Entonces ustedes como interesados o trabajadores del sector, si ven algo que no esté bien escrito, algo que esté raro, algo que necesite aclaración, explicarlo mejor, pues ese es el punto, porque estos documentos todavía no son publicados, pero sí, esta es una de las 8 fases, vamos en la 5, y digamos han tenido varias revisiones internas y externas al SENA, pero pues obviamente para nosotros también es importante sus comentarios en esta reunión. Entonces, en esta función laboral vamos a hablar de cómo se valoran los datos de acuerdo a un manual de analítica en la nube y guía de presentación de resultados. Usualmente, estos como lo escribimos acá desde la metodología del SENA, siempre empezamos con un verbo, en este caso es valorar, que sea observable, medible y alcanzable. También manejamos un objeto, o sea, en este caso son los datos, ¿sí? Todo gira alrededor de los datos, valorar los datos, y usualmente tenemos 2 condiciones, que es lo que llamamos como los documentos o las políticas o la normativa con la cual se puede evaluar al trabajador o servir de referencia para formarlo en estos temas, ¿sí? Entonces, en este caso es manuales de analíticas de presentación, me le quito esto acá, manuales que puedan tener las organizaciones o el mismo sector sobre analítica en la nube, y guías para presentar resultados, pues luego de valorar los datos en un proceso de analítica de datos. Listo. Este encabezado, digamos, toda esta parte de estos cuadros, acá al inicio del documento, pues la caracterización del mismo. Yo lo voy a avanzar un poco, pero pues tiene que ver sobre el sector que estamos trabajando, la sede del SENA desde la cual, digamos, trabajamos,
Nosotros en Bogotá somos 15 centros de formación y a nivel país somos 118. Entonces, desde cada SENA, digamos, y desde la Dirección General del SENA, pues obviamente se coordina toda la estrategia de mesas, que es desde la cual trabajamos estos temas. Listo, entonces, luego llegamos a una parte que es el corazón de la norma de competencia o este documento que detalla la función laboral, y a mano izquierda tiene lo que son las actividades clave. Entonces, ¿cómo llegamos a estas actividades clave? En reuniones previas como esta, personas también como ustedes que trabajan en el sector o interesados nos dijeron varias cosas que hay que hacer para validar los datos, y nosotros, pues y también consultando fuentes secundarias, y de parametrizar toda esa información que ustedes nos dan, llegamos a que la función laboral de este documento tiene esencialmente dos actividades clave. Una en la cual el trabajador procesa los datos en la nube, y dos, donde se caracterizan las variables de valoración. Recordemos que el nombre de la función es valorar datos de acuerdo a manuales de analítica en la guía de presentación de resultados. Entonces, primero la actividad clave 1, tenemos lo que llamamos acá a la derecha de esta actividad, 9, o sea, desde el 1.1 hasta el 1.9, criterios, lo que llamamos nosotros criterios de desempeño específico, que no es nada más que indicadores que resumen una serie de acciones a detalle que deben hacer los trabajadores para cumplir con esta función laboral, o al menos con esta actividad clave que es la que estamos mirando. Entonces, en ese sentido, para cumplir con esta actividad clave 1, el trabajador va a leerlas desde el 1.1 al 1.9, entonces debe hacer una parametrización de instrucciones de datos, ¿cierto? En la nube, o sea, parametrizar unas instrucciones de los datos en la nube, aplicar técnicas de limpieza de datos, que eso, digamos, se salió muchísimo sobre el tema de limpieza de datos, y pues en este nivel de que estas funciones son más de carácter operativo, entonces primero hay unos pasos como para organizar los datos, digamos. Luego, comprobación de especificaciones de calidad. Luego, selecciones de estándar de acuerdo a manual de analíticas de nube y guía de buenas prácticas. Aplicaciones de estándares. Como estamos procesando datos, entonces obviamente estamos validando que todos los datos cumplan con todos los parámetros. Luego, determinar flujos de trabajo, comprobación de la disponibilidad de los datos. Luego, la comunicación de hallazgos, ¿sí? Como estamos procesando datos para validarlos, entonces obviamente pues ahí pueden salir algunos errores en esas tablas o ¿sí? En las verificaciones que se puedan hacer. Y un relacionamiento de métricas de analíticas y rendimiento organizacional. Tiene que ver mucho con ese rendimiento que deben de tener las bases de datos. ¿Sí? Luego tenemos una segunda actividad clave que es caracterizar variables de valoración. Entonces, recordemos que la función es valorar datos. Entonces hay que procesar unos datos en la nube y hay que caracterizar unas variables. Entonces, en la segunda actividad clave de caracterizar variables de valoración, el trabajador deberá comprobar un acceso a datos y a la plataforma, integrar los datos en múltiples sistemas, cotejar los parámetros de seguridad, diagramar las visualizaciones de datos, determinar componentes de presentación, socializar los resultados, seleccionar las métricas con las cuales va a valorar esos datos, asociar las métricas de acuerdo pues, a las áreas de la organización y clasificación de los insights, ¿cierto? Pues esos puntos claves que se deben de tener en la valoración de los datos. Entonces, esas son las dos actividades clave. No sé si está acá haya alguna pregunta, alguna duda, algo que tal vez no esté tan claro. No, ninguna duda. Listo. Entonces, esos documentos tienen esta información. Actividad clave 1, actividad clave 2 y una serie pues de criterios o indicadores que resumen todo ese paso a paso. O sea, para nosotros llegar a estos indicadores o estos criterios, pues los construimos a raíz de una serie de acciones a detalle que en reuniones pasadas pues nos dijeron que el trabajador debe de hacer para llegar a la valoración de los datos. 2, acá hay una tabla que, digamos, tratamos de recoger como de todo lo que se mencionaba en las reuniones o lo que nosotros consultamos, cuáles son esos riesgos asociados a diferentes componentes
que puede tener el trabajador para no hacer la función laboral. Entonces, lo primero que nos salió mucho, pues el tema de posturas corporales en la dimensión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Durante toda la función laboral, la buena postura del trabajador es importante, de acuerdo a unas técnicas de ergonomía. Y luego, en gestión ambiental no encontramos ni riesgos como generales, pero sí el tema de las posturas corporales fue importante. Y en gestión de la información, los temas de manejos de datos, confidencialidad y seguridad de la información. Es importante que el trabajador, cuando esté ejecutando pues, esta valoración, tenga en cuenta este tema. Y en otros, se habló mucho como de las herramientas de gestión para trabajar en la nube con analítica de datos. Entonces, obviamente, ese uso de herramientas, el trabajador debe demostrar que tiene un buen procedimiento de valoración y que aplica pues un manual de analítica de datos. Entonces, también las herramientas que utiliza quedó como un criterio general, pues que durante toda la función se visualiza ese uso de herramientas. Entonces tuvimos los criterios de desempeño específico, acabamos de ver los generales, y ahora los conocimientos. Entonces lo que nosotros hacemos es parametrizar y categorizar, ¿cierto? Hacer unas divisiones de todos los conocimientos necesarios para ejecutar esta función laboral, y los categorizamos en este caso en 6 componentes, donde el primero fue preparación y procesamiento de datos, o sea que el trabajador debe conocer de preparación y procesamiento de datos, también de análisis y visualización de datos, de comunicación y presentación de resultados, de conexión de datos, de cumplimiento y gobernanza de datos y de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y acá, pues en cada conocimiento se detallan una serie de conocimientos más a detalle, o sea, después de cada categoría hay una serie de conocimientos más a detalle que el trabajador debe conocer para ejecutar esta función laboral en estas 6 categorías. Luego tenemos las evidencias. Las evidencias son, ¿cierto?, esos resultados intermedios que a medida que se va ejecutando la función se nota el desempeño que va teniendo el trabajador. Entonces, acá lo ven en orden. Por ejemplo, lo primero que hace el trabajador, recordemos que la función laboral es de cómo se validan los datos. Entonces, primero debe hacer una verificación de datos en la nube, que corresponde a los primeros indicadores que veíamos arriba, o criterios de desempeño específico. Luego hace una ejecución de prácticas de análisis de datos en nube. Luego dispone de resultados de analítica que requieren los criterios de desempeño 1718 y 19. Luego consulta los datos analizados y luego presenta los resultados de análisis y finalmente hace un relacionamiento de las métricas de analítica. Entonces, esta es la serie de desempeños, evidencias de desempeño directo que el trabajador, digamos, evidencia, valga la redundancia, luego de ejecutar como todo lo que está en detalle anteriormente en la función. Y la evidencia de producto no es nada más que un informe de valoración de los datos en la nube. Eso es lo que el trabajador presenta para confirmar que hizo adecuadamente esta función laboral de validar los datos. Luego acá en evidencias de conocimiento, estos son conocimientos que, digamos, son necesarios para ejecutar la función laboral. En ocasiones no se nota tanto, digamos que el trabajador los conoce, porque tal vez en la ejecución no se nota, pero que de todas maneras los colocamos acá, porque tal vez sí son muy necesarios para que el trabajador los conozca por su cargo, su rango, y deben de ser preguntados más directamente en el momento de una evaluación. Entonces los 2 que escogimos fueron análisis y visualización de datos y comunicación y presentación de resultados. Y todos sus conocimientos asociados y los criterios que deben de estar asociados a la ejecución de estos conocimientos. Y listo. O sea, y luego sigue pues todas las personas que nos han ayudado en las diferentes reuniones y pues en esta fase de este documento, la validación técnica, pues acá es donde registraremos sus nombres de acuerdo pues al listado de asistencia a esta reunión que ustedes nos puedan registrar, que ahí está el link pues en el chat de esta reunión. Listo, entonces esta es la primera función laboral, que era de valorar los datos. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a seguir con la siguiente función. No sé si hasta allá hay algún comentario. Todo está bien, perfecto. Listo. Para la segunda parte, bueno, no sé si es de manos levantadas, no tampoco. En el chat nos dicen que en el chat está el link de asistencia. No, sí, todo está bien. Por lo menos a mí me parece que está muy clarito. Muchas gracias.
Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a explicar esta sexta y última función laboral de esta batería de funciones relacionadas con la analítica de datos, que tiene que ver con comunicar resultados de analítica a partes interesadas de acuerdo a estrategia de divulgación de datos y manual de políticas y procedimientos. Entonces les voy a contar un poquito como acá de antecedentes. Nosotros hemos trabajado con varias empresas, entre ellas Amazon Web Services, y Amazon, esa estrategia de Amazon hace unas reuniones con empleadores para cargos junior en este tema de analítica de datos. Y una función, una habilidad que requería mucho de los trabajadores, que no estaba documentada por SENA incluso, era que empezara así, con comunicar resultados de analítica. O sea, nosotros obviamente usualmente no tenemos este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos muy al quehacer, digamos, más técnico, tecnológico, pero pues le vimos toda la pertinencia de cómo documentarla al final y pues acá está el resultado. Que un poco es comunicar resultados de analítica a partes interesadas, ¿cierto? Como el trabajador hace esa comunicación, incluso la veíamos que era a partes interesadas internas o externas a la organización, y es como la parte técnica se comunica adecuadamente con otras áreas, ¿cierto? Cómo traduce, por decirlo de alguna manera, ese lenguaje técnico de las necesidades o resultados de un proceso de analítica, cómo pasar de ese lenguaje técnico a un lenguaje más digerible, digamos. Entonces, por eso este tema de comunicar resultados de analítica a partes interesadas, de acuerdo con estrategia de divulgación de datos y manual de políticas y procedimientos. ¿Listo? Entonces, vamos a bajar acá, que ya les expliqué pues que esta parte era más como de caracterización del documento, hasta acá, que arranca las actividades clave. Entonces, en actividades clave tenemos que para hacer esta comunicación pues a partes interesadas, se deben de generar obviamente los informes analíticos, que es lo que vamos a comunicar, y obviamente establecer esa comunicación efectiva con esas partes interesadas, que es lo que pues hace la función, ¿cierto? Entonces, como les dije anteriormente, pues nosotros llegamos a estas dos actividades clave, pues llegamos luego de analizar todo lo que hace el trabajador y las dividimos en dos grandes grupos, ¿cierto? De acuerdo a los objetos de acción. Por ejemplo, arriba es muy del tema de los datos y acá abajo es muy de los temas de la comunicación. Entonces voy a leer acá la serie de criterios de desempeño específico, como anteriormente lo hice en la otra. Entonces decía, entonces empiezo. Para generar informes, ¿cierto? Para generar estos informes analíticos, esta función se lee así. Para generar estos informes analíticos de toma de decisiones, ¿cierto? Para generar estos informes, el trabajador debe organizar unos datos, de acuerdo a unos manuales de estandarización, hacer una revisión de la estructura de los contenidos, obviamente de los datos, de acuerdo a unos manuales de políticas y unas guías de control de calidad, de hacer una aplicación de reglas, ¿cierto? Porque está haciendo unos informes de analítica, de elegir gráficos y tablas de tendencias clave, ¿cierto? Para esos informes, debe incluir descripciones de datos visualizados, la parametrización de accesibilidad a los informes, debe chequear los cálculos del informe, ¿cierto? Comparamos los datos reportados con los registros originales y constatamos la calidad del contenido. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace un trabajador para generar estos informes. Y luego establecemos la comunicación efectiva con las partes interesadas, y en esa comunicación efectiva el trabajador debe confirmar las agendas de los expertos técnicos, debe registrar los acuerdos técnicos. Acá algo adicional, pues lo que se debe valorar mucho del trabajador es que pues este es un lenguaje técnico, ¿no? Porque estamos hablando de analítica, de datos, términos técnicos, entonces por eso es clave cómo se registran esos acuerdos, por ejemplo, en una comunicación entre áreas de analítica y el resto de la organización, incluso externos, seguimientos a compromisos con enfoque especializado, cómo se hacen como los resúmenes de las reuniones y de las solicitudes,
inclusión de listas de acciones pendientes y responsables a detalle, verificación de resúmenes con conceptos avanzados, la utilización de plantillas técnicas estandarizadas para digamos, como seguimiento a proyectos, ¿cierto? Y la especificación de plazos y metas alcanzadas, de acuerdo pues a unas guías de informes, cómo se redactan informes especializados, en este caso de analítica, y aseguramiento de información especializada. Entonces, como ven, en este tema de la comunicación, pues es clave que el trabajador pues tenga una buena manera de comunicar toda esta parte técnica con la organización o con externos. Luego tenemos los criterios generales, como les he mencionado, pues son ya riesgos en varias dimensiones, que puede, digamos, el trabajador tener algún riesgo allí de no cumplir la función, pues si se da alguna de estas situaciones. Entonces, lo primero es que debe tener un buen control de interrupciones del proceso de análisis de datos, ¿cierto? Como está haciendo igual una comunicación, pero debe tener claro como un informe que es el que va a comunicar, pues la idea es que esto no tenga interrupciones si requiere algún procesamiento de datos para ese informe. Nuevamente sale el tema de las posturas, ¿cierto? El tema de la postura corporal sale muchísimo, y más cuando hay como niveles altos de estrés, que era lo que contaban muchos, porque usualmente las personas que trabajan con analítica, hacer informes basados en datos, manejan como un nivel de estrés alto. Nuevamente el tema del manejo de datos y la confidencialidad de la información, esa seguridad y el uso pues, de herramientas también, que lo hemos visto que son temas que han salido de manera transversal en estas funciones que tienen que ver con analítica de datos. Listo. Y siguiente, los conocimientos asociados que parametrizamos, que categorizamos, ¿cierto? Que resumimos en estos 8 conceptos o categorías de conocimiento, fueron los siguientes. Herramientas de análisis de datos, ¿sí? Lo que conocer el trabajador para ejecutar esta función. Gestión de datos, visualización de información, sobre comunicación efectiva también, porque estamos hablando pues de una función de comunicación, de comunicar resultados de analítica a partes interesadas. Facilitación de reuniones, ¿sí? Eso también sale mucho. Y la gestión de riesgos, así como la gestión de la información, porque igual estamos hablando de informes a comunicar, y la seguridad laboral, que pues como lo hemos visto, también salió todo el tema de manejo de estrés y técnicas de ergonomía. Entonces, esto para decir pues, que estos son los conocimientos asociados al ejercicio de esta función laboral. Finalmente, las evidencias. Entonces, las evidencias intermedias que obedecen a la ejecución pues, de cada uno de esos criterios, pues que en los primeros criterios lo que hace el trabajador es preparar un contenido, ¿cierto? Porque está comunicando unos resultados, presenta unos hallazgos en formatos visuales, es lo que hace con las siguientes acciones del 1.4, 1.5 y 1.6. Lo que está haciendo en el 7.1.8 y 1.9 es validando una información, discúlpeme que acá sí, validando una información, luego en el 2.1, 2.2 y 2.3 está facilitando las reuniones. Estas evidencias que se muestran acá son como los resultados intermedios, ¿sí? Que están asociados a estos numerales que están a esta parte, ¿sí? Entonces, lo que colocamos acá abajo es cuál es el resultado luego de que el trabajador hace estos criterios, solo que los agrupamos, hacemos grupos de criterios, por ejemplo, acá del 1.1 al 1.3, entonces, ¿y cuál sería su resultado? En este caso, la preparación de contenido. Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso están así agrupados, por ejemplo, acá del 2.1 al 2.3, es todo el tema de cómo facilitar resultados. Luego, cómo elabora, por ejemplo, resúmenes avanzados, ¿cierto? Un contenido técnico. Y finalmente, cómo hace seguimiento a los proyectos, porque obviamente, pues a los proyectos de analítica, ¿no? O las solicitudes de analítica o de informes de analítica, que es lo que estamos trabajando acá. Y finalmente, pues el producto final realmente de esta función es un informe analítico completo, ¿cierto? Estamos hablando de comunicar unos resultados, pero pues hay que tener esos resultados como lo vimos. Nuevamente y finalmente, pues las evidencias de conocimiento, los 2 conocimientos que elegimos que pues en ocasiones no se detalla tanto cuando el trabajador está haciendo el quehacer, entonces deben de preguntarse más directamente los temas de gestión de datos y cómo se facilitan reuniones, que tenga como toda esa claridad. Y acá al final, pues, las personas que nos han ayudado en las diferentes reuniones, como lo he mencionado, y pues la idea es que ustedes queden acá en la validación. Y acá nuestros datos, pues, que son los que hemos estado como facilitando este proceso. Listo, esta era la segunda, digamos, documento de la tarde de hoy. No sé si hay alguna duda sobre este documento, ¿cómo lo ven? Entonces, recordarles que la tarde de hoy hicimos
o sea, les socialicé los últimos 2 de estas 6 funciones laborales de analítica de datos. Entonces, estos 2 documentos que vimos es el detalle de lo que hace el trabajador en estos temas de analítica, en este cargo junior de analítica. Y que desde mañana vamos a empezar a ver las 6, pero que tienen que ver con desarrollo de software, ¿sí? Ya mañana empezamos con las 2 primeras de desarrollo de software y la otra semana pues con las otras 4, ¿sí? Las estamos haciendo así en grupitos de 2 para irlas viendo despacio, que ustedes las puedan analizar, que tengan tiempo de un día para otro de revisar o la siguiente semana. En este documento ustedes le dan clic a cada función y pueden obtener cada documento de cada función si lo quieren ver previamente a la reunión. ¿Listo? Entonces, no sé si hay algún comentario final que nos quieran decir. Y pues, Juan Diego, muchas gracias por el comentario. Y espero pues que les estén gustando estas funciones y esta documentación que prepara el SENA. Nos interesa mucho que ustedes que son del sector queden a gusto y obviamente pues esto será utilizado por lo que ya he mencionado pues previamente en el sistema de formación para el trabajo. Por favor, recordarles que en el chat se encuentra el link para que diligencien la asistencia. Gracias. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Listo. Entonces, recordarles, pues finalmente el listado de asistencia, ya se los vamos a volver a colocar acá, para que lo tengan, registren su asistencia, esto es bastante importante para nosotros, y bueno, nos vemos mañana, ojalá todos y todas nos puedan acompañar, y mañana nos vemos en una nueva sesión de estos comités técnicos de normalización de la Mesa Sectorial de Tecnología. Entonces, buenas tardes, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde. Felicidades, que estén bien. Buena semana, chao. Muy amables, muchas gracias. Feliz tarde.